Japón está desapareciendo lentamente y lo hace de una manera silenciosa pero implacable. Para el año 2050 habrá perdido alrededor de 25 millones de habitantes, casi una cuarta parte de su población total, en tan solo una generación. Este fenómeno representa un colapso demográfico sin precedentes que amenaza la estabilidad social y económica del país. En los años 80 existían 7 trabajadores activos por cada jubilado mayor de 65 años. Hoy, esa cifra se ha reducido a apenas 2, generando una presión enorme sobre quienes sostienen el sistema. La disminución de la población trabajadora significa menos impuestos recaudados, menos dinero disponible para pagar pensiones y un financiamiento cada vez más limitado para servicios esenciales. Durante décadas se pensó que este era un problema exclusivo de Japón, o como mucho, de las sociedades asiáticas. Sin embargo, la realidad actual demuestra lo contrario. La misma tendencia está llegando con fuerza a Europa. Las tasas de natalidad europeas se desploman a un ritmo mucho más rápido de lo que cualquier experto había previsto. Algunas proyecciones señalan que para el año 2050 la población nativa de la Unión Europea podría reducirse en un tercio, pasando de 450 millones a solo 300 millones de habitantes. Para que una población se mantenga estable, cada mujer debería tener en promedio 2,1 hijos. Sin embargo, las cifras muestran una realidad alarmante. Hungría registra 1,5, Grecia 1,3 y España apenas 1,2. Estos números no solo son insuficientes, sino que confirman una tendencia de declive acelerado. Las consecuencias ya se sienten en todo el continente. En zonas rurales, muchas escuelas cierran sus puertas, no por falta de dinero, sino porque ya no hay suficientes niños para llenar las aulas. Al mismo tiempo, en países como Alemania y Francia, las pensiones representan más del 20% de los presupuestos nacionales. La carga financiera es cada vez mayor, y la pregunta es si la sociedad podrá sostener este sistema durante las próximas décadas. Ante esta situación, algunos gobiernos europeos han reaccionado con medidas desesperadas. Italia, por ejemplo, ofrece casas abandonadas por tan solo €1 con la esperanza de revitalizar pueblos vacíos. Hungría impulsa programas de incentivos económicos para que las parejas tengan más hijos. Y casi todos los países recurren a políticas de migración masiva. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas parece suficiente para frenar la tendencia. Europa se pregunta si está destinada a sufrir el mismo destino económico que Japón, o si todavía queda una salida. La historia rara vez se repite, pero suele rimar, y lo que ocurre hoy en el continente recuerda demasiado a lo que sucedió en Japón hace 40 años. En los años 80, Japón parecía imparable. Su economía crecía sin freno y los salarios superaban a los de Estados Unidos. Incluso se llegó a predecir que superaría a la economía norteamericana en pocas décadas. Pero al mismo tiempo que Japón alcanzaba su apogeo, comenzó un fenómeno silencioso. La gente dejó de tener hijos. Se asumía que con más riqueza la población tendría más familias, pero ocurrió lo contrario. La urbanización acelerada, la búsqueda de carreras profesionales y la educación superior retrasaron o cancelaron matrimonios. Los precios de la vivienda en Tokio se triplicaron en los 80, obligando a muchas personas a vivir en espacios cada vez más reducidos, donde criar hijos era casi imposible. El costo de criar un hijo llegó a superar los $200.000, convirtiéndose en una carga enorme para las familias. Así, la tasa de natalidad cayó a 1,57 en 1989, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener la población. En solo 3 generaciones, eso significaba que Japón perdería casi la mitad de sus habitantes. A esta fragilidad demográfica se sumó el estallido de una burbuja inmobiliaria y financiera que hundió al país en décadas de estancamiento económico. El estallido de la burbuja provocó una caída del 60% en la bolsa y un desplome del valor de las viviendas, arrastrando a los bancos a una crisis de deuda. Japón entró en las llamadas décadas perdidas, un largo periodo de estancamiento con salarios congelados, inseguridad laboral y precios de vivienda aún altos.
Mientras tanto, la población seguía envejeciendo rápidamente, consolidando un escenario de declive social y económico que persiste hasta hoy. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Las proyecciones del propio gobierno japonés son claras. De los 123 millones de habitantes actuales, la población podría caer a solo 75 millones en el año 2100. Sería una reducción del 40% en un siglo, equivalente a que Francia perdiera a toda su población menor de 50 años. El colapso demográfico no es una teoría futura, es una realidad que ya avanza, y sus consecuencias sirven de advertencia directa para Europa. Lo que sucede en Japón hoy es el reflejo de lo que empieza a ocurrir en Europa, aunque a una velocidad aún mayor. En ciudades como Berlín, los precios de la vivienda han aumentado casi un 70% en la última década. En Londres ocurre lo mismo, y en Lisboa los precios se han disparado más de un 120%. Para los jóvenes esto significa destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler, un obstáculo enorme para pensar en formar una familia. Más del 80% del PIB europeo se concentra en las áreas urbanas, lo que obliga a millones de jóvenes a vivir en ciudades para acceder a empleos, universidades y oportunidades. Sin embargo, esta urbanización masiva, lejos de ser una ventaja, se convierte en un freno para la natalidad. Los apartamentos pequeños, los altos precios y la vida profesional intensa dificultan tener hijos. Europa está replicando, paso a paso, el mismo camino que llevó a Japón a su declive. El problema no se limita al dinero. En toda Europa, las tasas de matrimonio se desploman, no solo por la falta de recursos, sino también por un cambio cultural profundo. Cada vez más jóvenes consideran el matrimonio innecesario o incluso riesgoso. A esto se suma un pesimismo generalizado. La amenaza del cambio climático, las crisis económicas y el miedo a nuevas guerras hacen que muchos duden de traer hijos a un mundo incierto. Una encuesta reciente muestra que el 40% de los jóvenes europeos reconsidera tener hijos por miedo al cambio climático. Al mismo tiempo, muchos evitan relaciones duraderas, lo que acentúa la caída de la natalidad. En Japón, casi un 30% de la población ya tiene más de 65 años y Europa se encamina a la misma realidad. La consecuencia es un fuerte desequilibrio económico conocido como ratio de dependencia, que mide cuántos trabajadores sostienen a los no activos. En 1960, Japón tenía 11 trabajadores por cada jubilado. Hoy esa cifra se redujo a apenas 2 y Europa va por el mismo camino. Esto significa que cada trabajador soporta impuestos cada vez más altos para financiar pensiones y un sistema sanitario creciente. Mientras tanto, en las zonas rurales, las escuelas cierran porque ya no hay niños y algunos gobiernos regalan tierras o casas vacías para mantener a la gente en sus pueblos. La consecuencia de este desequilibrio es que cada trabajador debe pagar más impuestos y asumir una carga creciente para sostener a una población envejecida. En Japón, el sistema ya consume gran parte de los ingresos de las familias y Europa está comenzando a enfrentarse a lo mismo. En países como Italia, la tasa de natalidad es de apenas 1,2 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Alemania, que fue motor económico europeo, se mantiene en 1,5. Incluso Francia, que era un ejemplo gracias a sus generosos beneficios familiares, cayó por debajo de 1,7. En conjunto, la media europea es hoy de 1,46, una caída drástica desde los años 80 cuando se acercaba a 2. Al principio, podría parecer que una reducción de la población trae beneficios, menos tráfico, viviendas más baratas y menor presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, esta es solo una ilusión temporal. Con menos jóvenes, desaparecen consumidores que compran casas, llenan escuelas y sostienen el sistema productivo. Europa ya enfrenta esta paradoja. Menos habitantes pueden significar más espacio hoy, pero a la larga implica menos crecimiento, menos impuestos y una economía paralizada. Es la misma trampa en la que Japón cayó hace décadas y de la cual aún no logra salir. El sistema de pensiones europeo funciona con un modelo de pago directo.
Los trabajadores actuales financian a los jubilados de hoy. Esto funciona solo si hay suficientes jóvenes para sostenerlo, pero con menos nacimientos, el esquema se vuelve insostenible. El ciudadano medio de la Unión Europea ya paga cerca de 5.000 euros al año solo para cubrir pensiones ajenas. Al mismo tiempo, hospitales y centros de cuidados para ancianos sufren una escasez crítica de personal. En Francia y Alemania, las vacantes de enfermería han aumentado un 50% desde 2010, lo que deja a miles de personas mayores sin atención adecuada. Ante este panorama, muchos gobiernos han apostado por una solución rápida: la inmigración. En el corto plazo, esto ayuda a cubrir vacíos en la fuerza laboral y a sostener el presupuesto. En 2022, el flujo neto hacia la Unión Europea fue de 2,5 millones de personas, pero los expertos advierten que haría falta duplicar esa cifra para estabilizar la población. Aún así, la migración masiva no está exenta de problemas. La demanda de trabajadores cualificados es cada vez mayor y políticamente ya hay un fuerte rechazo en muchos países. Los partidos de extrema derecha han crecido aprovechando este debate, y temas como la inmigración fueron claves en eventos como el Brexit. El futuro de Europa depende de cómo afronte la crisis demográfica. El declive no es repentino, sino una erosión lenta que se acumula con el tiempo. Para no repetir el caso de Japón, será clave reformar pensiones, apoyar familias, impulsar innovación y productividad. Sin políticas firmes, la carga sobre los jóvenes será insostenible. La demografía no ocupa titulares, pero sus efectos duran décadas y las decisiones actuales marcarán el siglo XXI. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.